voy a colocar ya a Andrés Villegas, de quien veíamos sus declaraciones en la parte exterior de la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia, anunciando ya la apelación que se dará a esta sentencia. Pero ¿cuál es el estatus jurídico inmediato, el estatus jurídico hoy de Jorge Glass? Pues vamos a verlo junto con Andrés Villegas, que ya está en pantalla y a quien yo le agradezco. Te agradezco muchísimo, Andrés, además que estés en la contra con tan corto aviso. Muchas gracias por tomarnos en cuenta para poder conversar un poco más a profundidad sobre este caso. Sí, hola, Fernando. El agradecimiento, al contrario, es mío, ¿no? Gracias por el espacio y sobre todo para permitir dirigirme a tu noble audiencia, ¿no? Para que sepa la verdad de los hechos. Bien, mira, conversábamos mucho y muy a profundidad hace unos días con Carlos Bernal sobre las situaciones específicas del manejo de la reconstrucción, cómo estaba constituido el comité, cuál era el tipo de decisiones que se tomaban, cuál era el orden de prioridad y cómo se establecía, etcétera. Pero quiero asentar ya ahora esta discusión en lo que ha sido el caso, porque es un caso que a mí como abogado me llama mucho la atención, que la propia Fiscalía pida que no se tomen en cuenta los criterios que de los peritos y testigos que ellos mismos habían llamado, no deja de ser algo que llama la atención por peculiar, estimado Andrés. Entonces, si te parece, vamos identificando cuáles son los que ustedes como defensa han logrado señalar como vicios en el proceso o momentos procesales en los que ciertamente no luce muy transparente el manejo de la causa. Bueno, el caso de reconstrucción, desde sus inicios es turbio. Empieza con unas denuncias presentadas por el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Pero lo más grave de todo esto es que se llevó a cabo un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Pero ese informe de la Contraloría es un informe nulo, completamente nulo, porque la Contraloría tenía 180 días desde que se ordenó hacer la auditoría hasta la aprobación de la misma para terminarla y aprobarla. En este caso, el Contralor, ¿no?, la aprobó cuando ya estábamos casi en los 200 días, es decir, fuera del plazo que prevé la misma ley orgánica de la Contraloría. Lo grave de todo esto es que en el momento de los supuestos hechos, ¿no?, nos ubicamos en el año 2017, el 22 de mayo del 2017. En ese momento, el informe de Contraloría era un requisito que debía tener en su mano la Fiscalía para poder formular cargo. Si no tenían ese requisito, no se podía formular cargo. Ahora, ¿por qué la Contraloría aprobó un informe a sabiendas que ya había pasado el plazo? Bueno, porque se trataba de Jorge Glass Espinel. Así de simple. Ahora, tanto la defensa del ingeniero Glass como la defensa del ingeniero Bernal alegamos nosotros que se nos responda si ese informe era válido o no. La jueza ponente le habrá dedicado probablemente 5 segundos, 10 por exagerar, al día de ayer, de 5 a 10 segundos, para decir que el informe de Contraloría no era un requisito de posibilidad. Pero aquí hay un problema. El problema es que, por principio de legalidad, una infracción debe ser juzgada y sancionada de acuerdo a la ley vigente en el momento de la supuesta comisión, del supuesto cometimiento. Es decir, si hoy el informe de Contraloría no es un requisito, que hoy no lo es, lo que debía analizar la Corte Nacional es si en el momento del supuesto hecho lo era. Así de simple. Entonces, ahora, esta es una herramienta que ya se utilizó en las primeras sentencias contra Jorge Glass, la utilización de una normativa que no correspondía al momento en que se dieron los hechos. Sí, hay una regla de oro. La regla de oro es que una infracción se juzga
de acuerdo a la ley vigente en el momento de su cometimiento. Solamente se podrían aplicar leyes posteriores cuando beneficien al investigado. Y este no es el caso. Entonces, sí nos llama poderosamente la atención, y estoy describiendo el aspecto netamente técnico, porque hay muchas aristas del embuste jurídico que fue la resolución oral de ayer. Realmente hubieron inclusive aspectos de la defensa, tanto la defensa del ingeniero Glass como la defensa del ingeniero Bernal, que no fueron contestadas. Un juez está obligado a contestar los argumentos relevantes de las partes. Si es que un juez omite dar contestación a un argumento relevante de las partes, incurre en un vicio de la motivación que se denomina la incongruencia frente a las partes. Entonces, eso por una parte. Yo te decía que el proceso de caso de reconstrucción es turbio desde el inicio. Por ejemplo, el primer caso, la primera turbiedad se da respecto al informe de Contraloría. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, la investigación empieza por 584 proyectos. Supuestamente 584 proyectos constitutivos de peculado. Luego la Fiscalía formula cargos y la fiscal general anterior menciona 30 proyectos. 34, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. Y luego termina acusando. Por 11. El acusatorio lo hace por 11. ¿Eso qué significa? Que inicialmente la Fiscalía le había imputado al ingeniero Glass peculado por más o menos 529, 530 proyectos que luego dijo, no, estos no constituyen peculado, solamente me quedo con 11. ¿Eso qué mensaje nos da? De que definitivamente hay una ligereza no solamente peligrosa para la estabilidad, para el sistema judicial, sino también que ha perjudicado terriblemente a todas las personas que han sido investigadas en este caso, donde no hay caso, porque ni siquiera se acreditó la existencia del delito, que es el primer requisito para que se pueda juzgar una persona por un delito, es que se acredite que ese delito existió realmente. Y hablemos de eso, porque me decías con la tibieza, la liviandad con la que hace acusaciones Fiscalía, que pasa de 500 a 34 proyectos y de 34 a 11 proyectos. Y eso lo que nos hace pensar a todos es, bueno, no pudo construir el caso para 530 proyectos. Luego no pudo construir el caso para estos 34. Finalmente se quedó con 11. ¿Cómo construye Toainga? Sabemos que Toainga lo hereda, pero ¿cómo construye y presenta Toainga este caso que al final, con estos 11 proyectos, dice tener ya sólido para presentar? Sí, es verdad. El doctor Toainga heredó el caso y entendemos que la carga probatoria era prácticamente insostenible. El doctor Toainga realizó un esfuerzo sobrehumano para intentar probar lo que no podía probar y no lo hizo. Sin embargo, hay un abuso de la narrativa, tanto de la Fiscalía, pero también, y es lo más lamentable, ¿no? Porque la Fiscalía tiene una labor. La labor de la Fiscalía es investigar preprocesal y procesalmente los delitos. La Fiscalía, evidentemente, es una parte procesal que no es objetiva y no es imparcial, porque la labor de Fiscalía es perseguir los delitos. Ojo, que por si acaso la Constitución de la República sí habla de objetividad por parte de la Fiscalía, y en eso la Constitución acierta. Sin embargo, lo que no se puede admitir bajo ningún punto de vista es que los jueces dejen de ser objetivos e imparciales para convertirse prácticamente en cajas de resonancia de la Fiscalía. Eso no puede pasar. Siempre cuando la Fiscalía se excede en el ejercicio del poder punitivo, siempre en cualquier país democrático, siempre se va a estrellar contra una pared llamada un juez imparcial. Los jueces están para eso, no están para servir de caja de resonancia de Fiscalía. Ahora, ¿qué hizo la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía intentó acoplar su teoría del caso al tipo penal, pues lamentablemente torciendo la verdad de los hechos. O sea, hay una
una máxima que es aplicable para abogados, pero también para jueces y fiscales. Podemos discrepar en cuanto al derecho, pero lo que no podemos hacer es torcer los hechos. Eso es lo grave, torcer los hechos. Por ejemplo, y algo que ayer me sorprendí por lo que escuché de la jueza ponente. La Fiscalía dice que el ingeniero Glass y el ingeniero Bernal tomaron la decisión el 22 de mayo del 2017 de priorizar proyectos a espaldas de los otros miembros. Se escuchó al perito que hizo la transcripción del audio de esa sesión y se leyó el perito que la sesión empezó con la constatación, la lectura del orden del día y la constatación del quórum. Se mencionan con nombres y apellidos y a qué entidad representaban a 8 de 10 miembros. Se menciona también la intención de que el cuadro donde estaba la lista de los 584 proyectos se mejore y que el cuadro mejorado se ha discutido al final de la sesión para aprobar unificadamente 2 puntos, el punto de la priorización y el punto del financiamiento de los proyectos. Y se escuchó la voz de todos, se escuchó al perito, el perito transcribió lo que escuchó de todos, ¿no? Y el perito repitió, aprobado, 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 aprobado. Y sin embargo, la Fiscalía, en su alegato final, volvió a ratificar que el ingeniero Glass y el ingeniero Bernal tomaron una decisión a espaldas de los miembros del comité, pese a lo que se escuchó. Ahí voy, escuchados los peritajes, escuchados los testigos, me decías, la justicia, los jueces no pueden dejar su objetividad de lado y funcionar como caja de resonancia de fiscalía. Y yo quería preguntarte cuáles son los puntos más escandalosos donde tú has identificado ese vicio. ¿Cuál vicio? Pues bueno, que los jueces del tribunal hubieran aceptado, incluso contraria a la prueba y la evidencia presentada en la causa, hubieran aceptado sin mayores miramientos las teorías de Wilson Toinga, estimado. Sí. Mira, Fernando, y la jueza ponente volvió a repetir lo que dijo Fiscalía, que la decisión se la tomó a espaldas de los miembros del comité, pese a que escuchamos al perito. Y yo le solicité al perito que repita ciertas partes del audio que se escuchó. Ahora, hay un punto medular aquí. Es que el ingeniero Glass, pero también el ingeniero Bernal, no podían ser sujeto activo del delito de peculado, porque el delito de peculado es un tipo penal de sujeto activo calificado. ¿Qué significa que un tipo penal sea de sujeto activo calificado? Que no puede ser ni autor ni cómplice cualquier persona. Solamente pueden ser autores y cómplices de este tipo de delitos personas con ciertas cualidades. Pasa lo mismo con el delito de prevaricato, que solamente lo puede cometer un juez, un árbitro en derecho o un servidor de la carrera judicial. Pero también pasa con el peculado. El peculado no lo puede cometer cualquier persona, inclusive no lo puede cometer cualquier servidor público. No cualquier servidor público comete peculado. Para cometer peculado debe tratarse de un servidor público que tenga fondos públicos en razón de su oficio o su cargo. Que administre fondos o bienes públicos, de acuerdo. Ahora, quiero entender este impulso del que habla Mercedes Caicedo dentro del marco de lo que te preguntaba anteriormente, ¿no? Ya, sí, bien, inicialmente la forma en que la jueza explicaba la supuesta coautoría, porque se los condena al ingeniero Glass y al ingeniero Bernal por coautores. En la ley, el autor directo es el que comete el delito con propia mano. El autor mediato es el que utiliza terceras personas para cometer el delito, no se ensucia las manos. El coautor o la coautoría se aplica en los casos de división de roles para cometer un delito. Pero la jueza dice que en el caso del ingeniero Glass, él, al haber priorizado los proyectos, impulsó
a que se lleven a cabo los contratos. Eso es falso, totalmente falso. Primero porque tendrán que explicar los jueces, ¿no? ¿A qué se refiere con impulso? Entendemos que para tomar distancia de la teoría que realmente nos ubica en el ridículo en materia penal del influjo psíquico, para tomar distancia usó la palabra impulso. Impulso. No entendemos a lo que se refiere con impulso. Luego se hace un receso y seguramente le han de haber aconsejado, sugerido, no utilice la palabra impulso, porque van a relacionar la palabra impulso con la palabra influjo psíquico. Pero es lo va a pasar por impulso psíquico, digamos. Sí, es lo que realmente quiso decir. Ahora, lo grave es que dice, con la priorización se impulsó las contrataciones. Y eso es falso. Cuando se priorizaron los proyectos, ya estaban firmados los contratos y la mayoría estaban en ejecución. ¿Cómo puede ser posible que el 22 de mayo de 2017 la priorización haya impulsado contratos que ya estaban adjudicados y firmados? No tiene ningún sentido. No dan los tiempos, Fernando. Pero entonces, ¿qué sentido tenía la priorización? Si ya se había hecho la contratación y ya estaban en ejecución los contratos, ¿para qué priorizan? Claro, en este caso lo que se hizo fue una ratificación de lo que fue priorizado. Es que hay que ubicarnos en el terremoto, Fernando. Mira, cuando ocurre el terremoto, ¿cuál era la prioridad a las pocas horas del terremoto? Rescatar gente viva que estaba debajo de los escombros, evidentemente. Luego que tú rescatas gente viva, hay que remover escombros para rescatar la gente que lamentablemente perdió la vida. Y hasta eso criticaron. Y no entiendo cómo puede ser posible que hayan criticado los contratos de remoción de escombros que se firmaron antes de la priorización. Evidentemente, porque ¿cuál es la crítica? Que se debió haber pagado a los camiones que hicieron la remoción de escombros por volumen y no por hora. Pero si uno se ubica en el momento del terremoto, ¿qué era más importante? ¿Llenar los camiones con escombros o escarbar en los escombros? Aun cuando tú no llenes los camiones, lo importante era escarbar para encontrar gente que estaba atrapada. Por ello es que tiene mayor sentido que tú le reconozcas el trabajo por hora y no por volumen. Porque claro, si tú le pagas por volumen a un tractorista, te va a llenar el camión, sin importar si lleva partes humanas en esos escombros. Lo importante era rescatar gente atrapada. Claro, el trabajo de ese transportista debía detenerse en el momento en que apareciera alguna víctima humana, porque en ese momento se activan otros protocolos para retirar el cuerpo o la parte o el cadáver. No sé si tú recuerdas, nosotros vivimos a nivel nacional en esa época, ¿no? Pero unos días después del terremoto, hay gente que empezaba a quejarse del hedor, inclusive. Sí, lo importante ahí no era llenar al tope los camiones. No, ese es un grave error. Lo importante era dedicarle tiempo a intentar rescatar gente viva, pero lamentablemente hubo también que rescatar gente que perdió la vida. Hasta eso se criticó en el caso de reconstrucción. Realmente esto es un despropósito completo, es un insulto a la inteligencia lo que pasó el día de ayer. Dicho eso, la pretensión de Toainga, asumida por la jueza Caicedo, habla de montos y de estos montos ascienden a 225 millones de perjuicios. Yo hablaba con Carlos Bernal hace unos días y decía, a ver, el titular se llevaron 225 millones, ¿no? Estaba listo el titular desde un principio para dar a entender eso, a pesar de que lo que se estaba haciendo es observar la contratación de obra por ese valor. Sin embargo, reafirmando este titular, termina Mercedes Caicedo por poner una multa de 250 millones a Jorge Glass. ¿Esto tiene algún tipo de antecedente? ¿Esto tiene algún tipo de criterio técnico para el establecimiento de multas, Andrés? No tiene ningún sentido. ¿Y por qué? Porque inicialmente el afán de la Fiscalía era
que se calcule el monto de los daños, de los supuestos daños que no existen, de acuerdo al presupuesto de cada contrato, lo cual es una locura, 225 millones. Pero luego al final, la jueza ponente dice, se lo condena al pago como reparación integral de 250 millones. Por si acaso, no es el monto de los contratos, porque era insostenible. Porque cómo tú puedes tomar como daño 225 millones por obras que están construidas. Como era insostenible, la jueza explica, estos 250 millones es por el dolor de la gente. Realmente aún no entendemos cómo hizo la jueza para realizar ese cálculo tan arbitrario que no tiene parangón en la historia, no tiene parangón. En la historia de la jurisprudencia ecuatoriana, que se haya calculado un monto de daño a base o fundamentado en el supuesto dolor de las personas. Es más, si uno, bueno, lamentablemente la práctica de la prueba se hizo bajo reserva, pese a que el ingeniero Bernal lo pidió expresamente, pero para que todo el país conozca lo que realmente iba a ocurrir en esa práctica probatoria, se intentó desacreditar las 11 obras, pero lejos de que se desacrediten las 11 obras, los desacreditaron fueron los mismos testigos y la teoría de fiscalía. Me llama poderosísimamente la atención que uno de los peritos estrellas, tanto de fiscalía, pero también citado en la resolución del día de ayer, sea un supuesto experto que puede serlo, puede ser, en sismoresistencia, pero que cuando se le preguntó, usted tomó muestras de arena, de cemento, de hierro, para poder calcular cuantitativamente la sismoresistencia de la obra, dijo, no. ¿Cuál fue el método utilizado para calcular la sismoresistencia? La observación. Es decir, un perito que ha sido utilizado para condenar a 13 años a 2 personas, hizo su cálculo de sismoresistencia al ojo. Yo no conozco. ¿Cómo se calcula la pero a ver, si llevan y sientan un perito, ese perito al menos debe ser contrastado por la defensa. ¿Cómo puede haber argumentado que a ojos vistas podría determinar la sismoresistencia de una infraestructura? Sí, inclusive el perito dijo, mire, el puente sobre el río Jama, el puente que estaba antes del terremoto, luego el terremoto está en buenas condiciones. El segundo puente que se hizo era innecesario. Yo le pregunté, ¿usted hizo un estudio científico para determinar el estado del puente antes del terremoto, del primer puente, antes del terremoto y después del terremoto? ¿Usted hizo un estudio científico? Me dice, sí lo hice. ¿Y está dentro del peritaje? No, no está en el peritaje. Es decir, hizo un estudio científico que se lo quedó en la casa y no lo presentó dentro del expediente. Eso a mí me permite colegir que no hubo tal estudio científico. Evidentemente no lo hubo. Entonces, como decía, los peritajes, lejos de desacreditar el efecto en cuanto a reactivar la economía de tanto Manabí como Esmeraldas, el efecto de esos peritajes fue ratificar la utilidad de todas las obras. Es más, un perito de fiscalía que hizo un informe pericial de impacto económico nos explicó dentro de la estación probatoria que estas obras sí tuvieron un impacto positivo en la economía manabita. Pudo haber sido mayor si se hubiera acelerado o no se hubieran paralizado las obras, pero ¿cuándo ocurre la paralización de las obras? Luego del 2018. Es decir, se está castigando inclusive al ingeniero Glass por lo que hicieron o no hicieron correctamente los gobiernos posteriores. Cuando él ya no era vicepresidente de la República ni parte del Comité de la Reconstrucción. Andrés, para acelerar un poco la conversación, porque está muy interesante, pero el tiempo nos está apurando un poco.
Mira, para hacer un resumen de lo que nos has dicho hasta ahora. No existe ni una grabación ni un audio de las sesiones del comité donde se pueda inferir que Jorge Glass o Carlos Bernal hubieran empujado a la priorización de una obra o hubieran empujado el pago por una obra específica. No existen, o más bien existen teorías en los testigos y en los peritos que no respaldan del todo la teoría de Toaín. No existe una valoración negativa del impacto sobre la economía, más bien cumple su rol. Podría haberse reactivado mejor la economía si se continuaba, digamos, con el desarrollo de las obras. Lo dice, como nos acabas de relatar el peritaje, pero no te dice, ¿sabes qué? Esto no ha reactivado, por el contrario, te dice cumplió su propósito. Ok, ¿en qué se basa entonces Toainga para pedir los años de prisión y en qué se basa la jueza Caicedo para tomar por bueno ese pedido? Realmente es un abuso, es lo que yo he visto aquí, es un abuso de la narrativa. Es decir, se han dedicado más a construir una narrativa sin importar que la narrativa no coincida, no se compadezca con la realidad de los hechos. Se dice que Jorge Glass y el ingeniero Bernal priorizaron espaldas de los demás miembros del comité, pese a que los hechos dicen que no fue así, que estuvieron todos presentes. Se dice que las obras fueron innecesarias cuando la realidad procesal es que inclusive en el Parque Las Vegas creo que hay una feria hace pocos días, una feria organizada por un organismo público, ¿no? Se dice que eran innecesarias cuando la realidad es otra. Los peritajes mostraron que reactivaron la economía. Y por otra parte, se dice que gracias a la priorización se llevaron a cabo la firma, la adjudicación de los contratos, cuando la realidad dice totalmente lo contrario. Ya los contratos estaban adjudicados y firmados. Por eso yo decía, aquí hay un abuso de la narrativa. La Fiscalía, pero lamentablemente también los jueces, se han preocupado en elaborar una narrativa que no se compadece con la realidad de los hechos. Por eso yo decía, podemos discrepar en cuanto a la norma aplicable para tal hecho, pero lo que no se puede admitir es que tú modifiques arbitrariamente los hechos. Eso es inadmisible, eso es imperdonable. Podemos discrepar en cuanto al derecho, pero no en cuanto a los hechos. Entonces, no puede ser posible que abusando, como decía, de la narrativa, nos quieran intentar tapar el sol con un dedo. Y eso fue lo que pasó ayer. Intentaron tapar el sol con un dedo, pero no han podido hacerlo. Ahora, Andrés, ¿qué viene ahora? Anunciabas que tan pronto como se entregue la sentencia escrita, como se notifique, ya corren los 3 días para la apelación, pero tal como está el escenario, porque, a ver, yo esto lo he hablado también con varios de los abogados que fueron parte del tema del influjo psíquico de esa causa, y una de las preguntas que yo les hacía es, bueno, cuando uno está sentado en la sala de audiencias como abogado y ve que todo deriva hacia un sendero, sabe un poco lo que va a pasar, ¿no? Sabe un poco lo que se viene. Y estoy seguro que es lo mismo que ustedes sintieron al escuchar que los peritos decían una cosa y el fiscal interpretaba otro y los jueces daban por buena esa interpretación. Ok, ¿qué se puede esperar de esta apelación anunciada y qué viene ahora en la lucha jurídica de Jorge Glass? Mire, Fernando, yo soy realista, yo soy muy realista, pero tampoco quiero yo caer en pesimismo, en un fatalismo. Evidentemente, la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia definitivamente hace mucho tiempo que dejó de ser objetiva y dejó de ser imparcial. Realmente lo que tenemos nosotros son jueces con toga. Tenemos políticos con toga, es decir,
personas que toman posición política y están en puestos claves de la Administración de Justicia. Y lo mismo pasa en Fiscalía. Por ello es que usted ve en casos emblemáticos en donde aparecen, por ejemplo, cooperadores eficaces, los mismos cooperadores en todos los casos. Bueno, en este caso ni siquiera tuvieron eso, ni siquiera tuvieron eso. El camino a seguir, el que se nos viene por delante, ¿no?, es la interposición del recurso de apelación. La ley le da a los jueces 10 días para notificar la sentencia escrita desde que se emite la resolución oral. Luego de la apelación tenemos dos recursos extraordinarios. Uno es el recurso extraordinario de casación y el otro el recurso extraordinario de revisión. Pero la casación debe calificarla la misma Corte Nacional de Justicia. A eso yo iba. Pero mientras tengamos nosotros a políticos con toga administrando justicia, realmente uno no puede esperar sino la confirmación de lo que ya han hecho los jueces, por ejemplo, el día de ayer. Sin embargo, no quiero ser fatalista. Yo considero que la administración de justicia, el sistema judicial, vive renovándose constantemente. Nosotros esperamos que en algún momento vengan jueces que realmente administren justicia de forma imparcial. Miren que en nuestro caso, en Ecuador, tuvimos a un expresidente de la Corte Nacional de Justicia que renuncia para ser nuevo candidato. Eso confirma que tenemos políticos con toga administrando justicia. Pero luego... Y que hizo el fuerte de su mensaje de candidatura era su actuación como juez. Creo que no hay matrimonio más evidente que ese, estimado Andrés. Yo lamento lo corto del tiempo, Andrés. De verdad me gustaría poder, tal vez más reposadamente en las próximas semanas, volver a charlar y tener ya un poco más de información un poco más amplia sobre lo que se viene para Jorge Glass. La pregunta con la que quiero cerrar esto es: ¿cuál es su estado emocional? ¿Cuál es su estado de salud? Al final, una persecución como la que viene siguiendo, que ha registrado los niveles de bajeza y de persecución visceral como ha registrado, supone afectaciones muy reales. Sí, el día de ayer se notaba, yo lo noté, él estaba anímicamente muy mal. Yo de todo corazón deseo que Dios le siga dando fortaleza para que no se doblegue su intención de querer vivir, ¿no? Que él siga con la intención de querer vivir, que no se deje doblegar por estos tragos amargos, y estoy convencido de que no, seguramente esta actitud de los jueces va a continuar. Nosotros como abogados no vamos a claudicar. Yo el día de ayer le dije que yo no claudicaré, aún cuando se intente intimidarnos como abogados, yo no voy a claudicar, porque el día que yo deje de alarmarme ante injusticias tan burdas como la de ayer, ese día yo dejaré de ser abogado. De acuerdo, estimado Andrés. Te agradezco por tu tiempo. Y como colega abogado me planto en la misma posición. El día que deje de asombrarme, el día que deje de alarmarme, es el día que yo me dedicaré definitivamente a otra cosa. Te mando un abrazo. Un abrazo a tu distinguida audiencia. Chao. Muchas gracias. Gracias. Andrés Villegas, abogado de Jorge Glass, con quien conversábamos sobre la sentencia emitida el día de ayer.